vamos a estar hablando más valioso que el oro. ¿Qué podría ser más valioso que el oro? ¿Qué podría ser más valioso que el oro? El oro es la medida de riqueza de las naciones. Y nada se puede comparar, solo las piedras preciosas. Proverbios capítulo 22, verso 1. Y leemos así: por la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Vamos a leerlo nuevamente. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Necesitamos recordar que la fidelidad al Señor y el buen nombre son como las joyas preciosas que deben ser guardadas. Las muchas riquezas y la buena fama y el buen nombre no pueden ser comparadas con la plata y el oro. La traducción en inglés de la versión estándar lo dice de esta manera: un buen nombre debe ser elegido en lugar de las grandes riquezas, y el favor más que la plata y el oro. La versión en inglés también de Buenas Noticias nos dice así: si usted tiene que elegir entre una buena reputación y una gran riqueza, elija una buena reputación. Así que dígale al que está a su lado: hay que elegir bien. En el libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 12 nos dice que el dinero es como un escudo. ¿Y qué hace el escudo? Hace sentirse a uno protegido, ¿verdad que sí? Dice que los ricos tienen en su riqueza como un castillo, como un muro. Pero el desmayo de los pobres es su pobreza. Aún nos dice en el libro de Eclesiastés que el dinero sirve para todo. Razón por la cual la Biblia nos dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. De Abraham, el Señor dice que este Abraham era un hombre riquísimo. Y de Jesús se dice que Él se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús no era pobre espiritualmente, ¿verdad que no? Y mucho menos pobre en recursos, pues de Él es todas las cosas. Por eso muchos, cuando no poseen riquezas, se sienten desprotegidos y desamparados. Pero hoy debemos recordar estas palabras dadas por el hombre más sabio después del Señor Jesucristo, Salomón, donde él nos recuerda que es mejor, si tenemos que elegir, tener un buen nombre antes que las riquezas, y tener buena fama más que tener plata y oro. El valor del nombre. Algunos no le dan mucha importancia, pero la gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿qué opinan los hombres de ti? ¿Cómo eres conocido? ¿Eres conocido como un hombre íntegro, una mujer íntegra? ¿Alguien que cuida su forma de hablar? ¿Alguien que cuida su forma de actuar? ¿Qué opinan los hombres de ti? ¿Como un hombre puntual, una mujer puntual, una mujer u hombre que cumple sus promesas? ¿Alguien que se deja arrebatar por sus pasiones, por sus pensamientos? ¿Qué dicen los hombres de nosotros?
que somos mentirosos, altaneros, orgullosos. O por el contrario nos dice que somos personas santas, correctas, que cumplimos nuestras promesas, que pagamos nuestras deudas, que nos comportamos igual en presencia y ausencia de las personas que están en autoridad. El valor de un buen nombre. El proverbista decía que si teníamos que elegir entre tener buena fama o tener un buen nombre, debíamos elegir entre eso y la riqueza, debíamos elegir tener un buen nombre, ya que estas eran o son y serán de buen nombre, serán de más precio, de más valor. Un buen nombre debe ser elegido en lugar de las grandes riquezas. Pero hoy la gente dice, al fin y al cabo la gente se va a olvidar de lo que he hecho. Y van y toman la decisión de comprometer su nombre. Y muchas veces el nombre de su propia familia. Para nosotros, el buen nombre muchas veces no es de gran valor. Algunos pensarían 3 veces antes de ponerle a su primer chiquitito, ¿verdad? Ay, le voy a poner a mi hijo Adolfo Hitler. ¿Quién haría eso? ¿Quién podría pensar, ay, mi primer muchacho, le voy a poner Judas? Y si se llama Iscariote, mejor. Hoy hay cualquier cantidad de nombres, graciosos, por cierto. Y yo revisaba en internet, y algunos de estos nombres, escuche, parecen graciosos, pero muchas veces, sin tener ese nombre, algunos nombres reflejan o expresan el carácter de una persona. ¿Sabe por qué? Hay gente que dice, respétame. Pero la pregunta es, ¿te estás dando a respetar? Me estás llamando ladrón, pero ¿estás pagando tus deudas? Y revisando nosotros, o revisando yo en internet, encontré 200 nombres curiosos. Dan risa, no se los voy a decir todo. Pero fíjese, hay uno que se llama Clara Yema de Huevo. Dolores fuertes de barriga. A un gran padre se le ocurrió ponerle al hijo Elpidio. Y cuando le pusieron el segundo nombre y el apellido, es el Elpidio Dinero Fácil. Otros le pusieron Aquiles. Y su apellido, nombre y apellido, Aquiles Cuesta Caro. Otro se llamaba Armando Bronca Segura. Y otro puso un poco más subjetivo. Le pusieron Beni, su apellido Melo, y el segundo Sobas. Beni Melo Sobas. Una madre que tuvo mucha imaginación le puso a su hijita, su apellido era Hombres, ¿se imagina? Y le puso por nombre Bárbara Débora Hombres. Otra le pusieron Lesbia, segundo nombre Ana. El tercero Ena. Y el segundo Morada, lesbiana enamorada. Y pudiéramos decir cualquier cantidad de nombres disparatados, nos reímos ahora, pero muchos nombres evocan no solamente cosas buenas, sino también cosas malas. Cuando escuchamos de hombres que marcaron la historia, que hicieron cosas desagradables, esos nombres se identifican con acciones malas,
con acciones cruentas. Un hombre, por ponérselo a nuestros hijos, no hace la diferencia. Hay muchos llamados Jesús en la cárcel. Hay muchos llamados Bill, con apellido Gates, pero no tienen ni $100 en su bolsillo y tienen el nombre de Bill Gates. Otros tenían apellido Rodríguez y le quisieron poner José Luis Rodríguez y quieren que lo llamen el Puma, y lo llaman Puma pero por lo hediondo, no porque se parecen a él. Tener un buen nombre o un nombre famoso no nos hace poseedores de ningún mérito, porque el nombre se construye, el buen nombre se edifica, el buen nombre de alguna manera es lo que nos dice a las demás personas de quién somos nosotros. ¿Qué opinan los hombres de ti? ¿Cómo eres conocido? ¿Vienes de una familia con un mal nombre? ¿O por el contrario, vienes de una familia de buen nombre, pero te has encargado de enlodar el nombre de tu familia? No podemos ni debemos comprometer el nombre con acciones poco honorables. Hay gente que, ¿sabe?, no comprometerían su nombre por cualquier cosa, pero si le dan suficiente, lo comprometerían. El proverbista dijo: más vale tener buena fama y reputación que abundancia de oro y de plata. Así lo dice la traducción. Dios habla hoy. Un buen nombre es el crédito que se necesita cuando todo ha fallado, cuando todo ha faltado. La palabra crédito significa creer en. Y cuando ya ha faltado, escuche, cuando ha faltado el dinero, cuando ha faltado la salud, cuando la economía está en el piso, cuando necesitamos que alguien nos dé un voto de confianza, ¿sabe lo único que queda? El nombre. Nuestro país ha pasado por muchísimas crisis. Las últimas 10 o 15 años han sido realmente terribles. Y yo pudiera hablar de muchísima gente. Y perdóneme, no me gusta hablar de mí, porque no es bueno hablar de sí mismo. Pero sabe, recuerdo cuando hubo la crisis petrolera, cuando hubo la crisis en nuestro país bancario, y recuerdo que los créditos para Venezuela con mis proveedores estaban totalmente cancelados. No estaban dando créditos para Venezuela porque el riesgo país era demasiado alto. No había crédito para Venezuela. Recuerdo que me reuní con muchos de mis proveedores y muchos de ellos en sus oficinas me dijeron: ¿sabes, Pedro? Los créditos para Venezuela están totalmente prohibidos. El riesgo es muy alto. El banco no me asegura las cuentas. Pero sabes, yo te conozco a ti. Y yo te voy a dar crédito a ti porque yo sé quién eres tú. ¿Sabe? Muchas veces nosotros comenzamos a fallar al Señor y a las personas con pequeñas cosas. Te llamo a la tarde, ni llamamos. Nos vemos a las 5, ni siquiera nos aparecemos. Préstame que te pago la próxima semana. Pequeñas cosas que no vamos honrando. Y que no le pase como ocurría de la iglesia donde venimos muchos de nosotros.
Cuando decían el nombre de un fulano, decía, y fulano, no, él viene. Y la gente lo primero que hacía era se echaba a reír. Ese no va a venir. Le preguntaban, ¿cuándo cumples años? En noviembre. Ni en noviembre cumplís años. ¿Qué opinas de ti mismo? ¿Sabe? Si usted le preguntaría a cada persona, ¿qué opina de sí mismo? De su nombre. Cada quien daría una opinión acerca de eso. Proverbios, capítulo 16, verso 2. Todos los caminos del hombre son ¿qué? Limpios. ¿En qué? En su propia opinión. Pero Jehová pesa. Proverbios 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe? Si nos miramos en el espejo, nos vemos lindos, nos vemos bellos, nos vemos los mejores del mundo. Proverbios 21, verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Usted quiere saber quién es usted realmente? Pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus hermanos, pregúntele a sus padres, pregúntele a sus vecinos, pregúntele a las personas con las que trabaja. ¿Sabe? A eso no los podemos engañar. Usted no puede preguntarse a sí mismo. Usted no puede autoexaminarse, ¿sabe? Porque el buen nombre se construye. Jeremías 17, verso 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Puedes conocer tu propio corazón? No. Mira quién es el único que conoce tu corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Sabe? No podemos decir acerca de nosotros mismos, pero sí podemos preguntar de aquellos que una vez se nos acercaron para pedir ayuda. Podemos preguntar de aquellos que nos escuchan cada día lo que hablamos de otras personas. ¿Sabe? Somos conocidos o por personas que bendicen o por personas que maldicen. Somos conocidos por personas probas, honestas, íntegras, o por personas que se miden por el tamaño de la mascada. Tu nombre es usado como ejemplo de buenas obras o de malas obras. Pregúntate eso. Tu nombre es usado como ejemplo de trabajo, como ejemplo de honestidad. Pregúntate si tu nombre es usado para hablar acerca de un trabajo laborioso, o por el contrario, cada vez que escuchan tu nombre es sinónimo de pereza. Lucas, capítulo 2, verso 52. Nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo crecía Jesús?
y en estatura. ¿Y qué más crecía? En gracia. Dígale que está a su lado, hay que crecer en gracia. ¿Qué es gracia? La palabra gracia viene del griego charis, que significa merecer aprobación. Jesús era conocido no por un tirapiedra, ni por un gritón, ni por aquel que pedía prestado y no pagaba. Jesús era conocido como alguien que merecía aprobación, alguien que gozaba de mérito. Eso es lo que significa la palabra charis, y significa literalmente la influencia divina sobre el corazón y que se refleja en una vida. ¿Cómo saber si la gracia de Dios está sobre tu vida? Fácil. Por los frutos, dice el Señor, los conoceréis. La influencia de la gracia de Dios sobre tu vida va a expresarse en buenas palabras, se va a expresar en una sonrisa, se va a expresar en un gozo, en una alegría, se va a expresar en tu buen carácter, en la puntualidad para tus promesas. El buen nombre tuyo va a traer un buen sonido al oído de aquellos que saben y que conocen quién eres tú. Tú tienes dos nombres: el nombre tuyo, que es el que te has estado labrando, y el nombre de tu familia. La gran pregunta es, ¿lo estás mejorando o lo estás ensuciando? Proverbios 22, ya lo leíamos, el verso 4 nos dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Sabe qué significa ese verso? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La versión Biblia textual nos dice así, escuche: en las huellas de la humildad y del temor a Jehová andan riquezas, honor y vida. Cada vez que un creyente, cada vez que un cristiano camina en integridad, camina en humildad, en obediencia, en sometimiento al Señor, dice ese texto de manera textual, y perdóneme la redundancia, quiere decir que cada vez que nosotros caminamos en las huellas que dejamos, las que quedan marcadas en cada paso que damos, dice la Escritura, vendrá riqueza, vendrá bendición y vendrá vida sobre nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Porque mejor es la buena fama y el buen nombre que las muchas riquezas y que la plata y que el oro. Necesitamos saber que para ser prósperos no necesitamos comprometer nuestro honor, no necesitamos comprometer nuestro testimonio. La fórmula de Dios para ser bendecidos, escúchelo, es someterse al Señor, tener humildad, que cuando Dios nos llame a hacer algo, nosotros nos podamos someter al Señor y sobre todo respetar lo que es temor de Dios. ¿Cómo saber si estamos generando riquezas según Dios? Lo podemos saber cuando no estamos poniendo en riesgo nuestra salud, cuando no estamos poniendo en riesgo nuestro testimonio, nuestro buen nombre. ¿Cómo saber que estamos siendo prosperados según Dios? Cuando usted espiritualmente no compromete su relación con Dios
Porque de por medio está el dinero. De por medio está su buen nombre. ¿Sabe? Es mejor ganar poco en paz y en la bendición de Dios que mucho donde usted tenga que engañar y hacer una obra mala. ¿Sabe? Porque después su nombre será conocido como bueno o conocido como malo. Usted sabe que está prosperando según Dios cuando usted no pone en peligro su salud, cuando usted no pone en peligro la relación con sus hijos, la relación con su esposa. Porque si ahora mismo usted tiene que dejar a su familia y a sus hijos y aún las cosas del Señor botadas para que usted pueda ser prosperado, yo quiero decirle que ese no es el método de Dios, que no es la fórmula de Dios para su vida. Él quiere que usted pueda tener un buen nombre y una buena fama por encima de la plata y del oro y por encima de las muchas riquezas, porque estas vendrán inevitablemente si usted camina en integridad, si usted camina en buena fama y en buen nombre. Necesitamos tener integridad a toda costa. La integridad siempre debe ser nuestra elección. Si tenemos que elegir entre tener una posición económica favorable y tener un buen nombre, pero elegir una condición favorable compromete nuestro buen nombre, es mejor elegir el buen nombre antes que tener una buena posición económica, si eso nos cuesta nuestro buen nombre. Debemos negarnos a toda costa a comprometer nuestro buen nombre. Debemos negarnos a hacer cualquier cosa ilícita. Es preferible que te quedes sin plata y que puedas pagar tus impuestos, aunque pueda tú conocer en la calle, ser conocido en la calle como un ladrón de impuestos. Es mejor las cosas por la calle del medio antes que hacerlo por la izquierda o por la derecha. Niéguese a desobedecer al Señor. Dígale al que está a su lado: niégate a desobedecer a Dios. La integridad es mejor que tener riquezas. Y no debemos poner nuestra confianza en lo que poseemos. Algunos, por proteger lo que poseen, son capaces de ir contra su propia familia, contra sus propios valores, contra la escritura misma. ¿Sabe? Porque comprometen su buen testimonio por las riquezas. Y sabe, la Biblia dice que las riquezas son inciertas y que se harán alas como las aves y no volverán, que son como un muro en su imaginación en aquel que las posee. Hoy podemos tenerla, pero mañana no. Pero el que tiene el Señor, dice la Escritura, es como un muro, es como un escudo, y nadie quien ha confiado en el Señor ha sido jamás avergonzado. No nos comportemos según lo que tenemos. Algunos piensan que por tener una casa o por tener dinero en el banco pueden caminar y hablar de manera arrogante, de manera altiva. Bendice al Señor, no importa cuál sea tu situación. Proverbios capítulo 30, verso 1 y 2. Nos habla de un hombre que era tosco. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Y dice este hombre: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Y mire cómo se cataloga él mismo: ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. En el verso 7 dice él, este hombre que no conoce ni sabiduría, ni conoce la ciencia del santo, pide dos cosas. Dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera.
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y después dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sabe? Así piensa un hombre rudo y sin entendimiento. Manténme del pan necesario. Pero ¿será ese el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Sabe? No podemos vivir de manera limitada. Esa actitud de tener mucho para negarte o tener poco para blasfemar es solamente la actitud de aquellos que no tienen inteligencia. Filipenses capítulo 11, verso 3 nos habla de un hombre que realmente, escuche, aprendió a vivir de manera inteligente. Diga: hay que vivir de manera inteligente. El apóstol Pablo nos habla cómo piensa un hombre con inteligencia. Mire lo que dice. Verso 11, Filipenses capítulo 4. No lo digo porque tenga escasez. Escuche, pues he aprendido a contentarme. La primera cosa que vemos en un hombre inteligente es que ha aprendido a vivir de manera contenta, sea cual fuere su situación. Cuando una persona ha aprendido a estar contenta con lo que tiene, sea cual fuere su situación, esa persona tiene una vida de agradecimiento al Señor. Por tanto, siempre reflejará el amor de Dios, siempre reflejará la buena voluntad del Señor. Cuando una persona, escuche, no ha aprendido a vivir, sea cual fuere su situación, siempre va a ser una persona amargada, siempre va a ser una persona inconforme, siempre va a ser una persona que tendrá una palabra de queja en su boca. Pero Pablo dice: he aprendido. Y sabe, muchas veces Dios permite algunas crisis en nuestra vida solo para que nosotros aprendamos la lección. Muchas veces Dios nos mantiene con el pan necesario porque no hemos aprendido a contentarnos con lo que Él nos ha dado, porque no hemos tenido una actitud de fe, porque no hemos tenido una actitud de confianza en el Señor. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Pero pareciera ser que no basta con eso. Queremos tener dinero en los bancos, queremos tener abundancia de todo, pero Dios, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer, dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Significa esto que debemos aprender a contentarnos, sea cual sea nuestra situación, dijo Pablo. Escuche, sé vivir humildemente. ¿Sabemos vivir con humildad? ¿Sabe? Porque a algunos se les suben las ínfulas cuando tienen 3 lochitas, cuando compran un carrito, o cuando se mudan a una nueva casa, o cuando se ponen ropa buena. Pablo dijo: sé vivir. Hay que aprender a vivir. Un hombre inteligente sabe vivir en escasez y en abundancia. Él sabe que si la bendición de Dios se está derramando, él, porque sabe vivir, no va a agarrar todo el dinero y se lo va a gastar en ropa. Va a agarrar todo el dinero y se lo va a gastar en comida. Va a agarrar todo el dinero y lo va a volver botarata. No, él sabe vivir. Una persona inteligente sabe que cuando no tiene, hay que entonces manejar bien la economía de la casa. Una persona que sabe vivir no vive diciendo: ay, soy hijo del rey y me voy a comprar el mejor traje. No, una persona que sabe vivir administra bien su dinero. Una persona que sabe vivir está contento, tiene siempre una palabra de adoración y de alabanza.
Él sabe que no importa que haya en ese momento escasez, porque por encima de esa circunstancia hay una palabra dada por Dios que es esta: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una persona que sabe vivir en escasez y en abundancia, estar saciado y tener hambre. Una persona inteligente que tiene una actitud correcta, una actitud para estar contento, cual sea su situación, puede decir, escuche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Esa palabra que la citamos nosotros muchas veces fuera de contexto, que decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al siguiente minuto estamos maldiciendo, y al siguiente minuto estamos condenando, y al siguiente minuto estamos quejándonos. No se puede cumplir en nuestra vida, porque ese pasaje está dentro de este contexto. Sé vivir y he aprendido a contentarme. Si usted no ha aprendido a contentarse, si usted no ha sabido vivir de la manera correcta, usted no puede entonces tener la autoridad de esa palabra para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo pudo decir porque dijo él: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas mejores que el dinero, y ese es el buen nombre. Debemos desechar nuestro afán y usar la fe y la integridad al Señor para activar sus promesas en nuestra vida. Si has comprometido tu buen nombre a causa de tu falta de disciplina, a causa de tu falta de integridad, por ir en búsqueda de lo material y agradar a los hombres antes que a Dios, hoy necesitamos pedirle perdón al Señor y recomenzar de nuevo. En el Salmo 37, verso 25, nos dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ninguno de aquellos que han confiado en el Señor fueron jamás avergonzados. ¿Qué opinan los hombres de ti? Cuando tu nombre es escuchado, ¿qué es lo que se escucha? Alejandro el Grande tenía un ejército, escuche, y un soldado que era cobarde, el cual se llamaba también Alejandro. Y una vez el rey le dijo: cámbiate el nombre o compórtate como un Alejandro. Somos cristianos. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: tú eres cristiano. Hay que comportarse como tal. Sabe, que seamos conocidos, porque después que nuestro testimonio y nuestro nombre esté regado en la calle, yo lo conozco, a ese no se les puede creer ni el Padre Nuestro de rodillas. Yo lo he escuchado. Fulana, vulgar, grosera por la boca. Sutano, lo llaman mentirita fresca. Pero que seas conocida y conocido con tu nombre como una persona correcta, como una persona proba, como una persona honorable. Porque las huellas
de una persona que camina en humildad, que camina en el temor de Dios, en cada huella hay, escuche, riquezas, vida y prosperidad de parte del Señor.